Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Reyes, soy asistente académico de la Sociedad Peruana de Filosofía. Reciban un enorme saludo del presidente de la sociedad, Rubén Quiroz Ávila. Esta noche estamos congregados para la ponencia titulada René Descartes y la crítica al uso del lenguaje ordinario, a cargo de Álvaro Rebolledo Novoa. El pequeño texto de esta ponencia dice lo siguiente. El lenguaje ordinario debe ser clarificado o resulta confuso e inútil para cualquier empresa. La posición general de Descartes respecto del lenguaje es semejante a la de otros pensadores modernos, Bacon, Locke, Berkeley. Hay una visión negativa de las posibilidades que el lenguaje ofrece como medio de conocimiento. No solo es visto como limitado para los fines cognitivos, sino en ocasiones como un obstáculo. Álvaro Rebolledo Novoa, quien nos acompaña esta noche, obtuvo el grado de magíster en filosofía, con mención en epistemología con la tesis Lenguaje, Mundo y Conocimiento, observaciones a la teoría figurativa del Tractatus Logico Philosophicus de Ludwig Wittgenstein, 2014. El profesor es profesor del Departamento de Filosofía de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en la Universidad de San Marcos, donde ha enseñado las cátedras de Lógica, Teoría del Conocimiento, Filosofía del Lenguaje, Filosofía de la Psicología y el Seminario de René Descartes. En 2016 publicó su libro En busca de la virtud, la ética del emperador y del esclavo. Y en 2019 su libro Menos Platón y más Darwin y otros ensayos. Enseña la maestría en filosofía, con mención en epistemología, las asignaturas de Seminario de Filosofía del Lenguaje y el Seminario de Tesis 2. En el 2020 obtuvo el segundo lugar en el programa de promoción de tesis de posgrado de la Universidad de San Marcos con su proyecto de tesis doctoral Las metáforas visuales y la tensión metafísica antimetafísica en la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Álvaro, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Y un saludo para todas las personas que nos están viendo ahora, que nos siguen a través de esta cuenta, este Facebook Live de la Sociedad Peruana de Filosofía. No estoy seguro si es que mi imagen está saliendo en la pantalla. De pronto sí. Bueno, en todo caso, ya me confirmarán. Gracias, Carlos, por la Sí, presentación. me parece. Veo que está saliendo subtitulado, creo, todo lo que vamos diciendo. Supongo que eso es parte del formato. Sí, Ya, perfecto. Bueno, yo he preparado, como ustedes ven, un material. Voy a tratar de pegarme un poco al mismo para que la cosa no sea muy grande y ojalá que la idea sea interesante. Estoy hablando un poco despacio porque tengo unas dificultades ahorita para justamente hablar con facilidad. Yo suelo hablar mucho más rápido, pero a ver si es que poco a poco vamos avanzando. Bueno, he titulado esta presentación, como ven, René Descartes y la crítica al uso del lenguaje ordinario. Ahora, ¿por qué esto es relevante y por qué tendría algún interés estudiar a Descartes desde este punto de vista, ¿no? En realidad hay varias respuestas. Una de estas tiene que ver con que Descartes se ha preocupado sobre temas de filosofía o diríamos de fundamentar la filosofía y las ciencias, pero también es verdad que tuvo una preocupación por este ámbito del lenguaje ordinario, aunque menos, ¿no? Y como lo leyó Carlos, su posición se parece mucho a la de varios autores de la modernidad. Entonces, vamos a ir mapeando un poco este asunto con esta presentación, tratando de ir agregando datos. Yo quiero empezar con esto. Le he puesto aquí bestiario semántico con un dibujo que dice dibujo 1 y dibujo 2. Entonces le voy a pedir a Carlos, ahora que está acá como host, que me ayude en esta parte. Para explicar lo que vamos a ir diciendo, acá hay un primer dibujo, entonces le voy a preguntar, como es inevitable, a Carlos qué es lo que él ve aquí. Si se llega a ver completamente, espero. ¿Qué hay claro, en es este dibujo? un ¿Cómo se ve, objeto. no? Sí, claro, claro, es un objeto, parece, bueno, o una montaña o un sombrero también. Parece una montaña o parece un sombrero o algo parecido, ¿no? Esto tiene que ver, porque se dice acá dibujo 1 y dibujo 2 con el dibujo que está en la parte inferior,
Porque esto, cualquier persona que más o menos conoce la historia sabe de dónde proviene, ¿no? ¿Qué es lo que está acá debajo? El dibujo 2. Vamos a verlo así. Este dibujo 1 es el que estaba acá, el sombrero, la montaña, como dice Carlos. Pero en el fondo hay otro tipo de representación, que es la que vamos a ver, que es esta. Ahora, ¿qué es lo que hay acá? Este texto, como varios ya saben, se refiere a El Principito, de hecho. Y es un texto que me gustaría que Carlos me ayude a, como en diálogo, leerlo, ¿no? Y luego ya vamos a ir avanzando. Porque el texto dice lo siguiente, ¿no? Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo, ¿no? Carlos, tu línea. ¿Por qué? Perdón. Habría de Sí. asustar un sombrero, me respondieron, ¿Por qué habría de asustar un sombrero? Me me respondieron. respondieron. Y ese es un poco el fondo de lo que vamos a ir viendo acá, ¿no? Mi dibujo no representaba un sombrero, dice el autor. Representaba una serpiente boa. Sí. Fíjense el concepto de representación sobre el que regresaré. Que digiere un elefante. Dibujé entonces, y ahí está debajo, ¿no? El interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores, fíjese también personas mayores, ¿ah? Pudieran comprender. Siempre estas personas, dice el autor, tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así, como que está acá, ¿no? O sea, esta es la representación externa y eso es lo que está acá al interior. Entonces, hay dos cosas que están en juego. La representación que es como la capa, como el sombrero, la montaña, y lo que hay dentro, ¿sí? Ahora, eso que hay dentro supuestamente es lo que se ha querido comentar, ¿no? O eso que hay dentro es lo que se ha querido expresar, mejor dicho, ¿no? Pero el autor no estaba contento, como se ve acá, con que le digan que era un sombrero, porque eso no era un sombrero. O como se dice bien acá, no representaba un sombrero. Eso me sirve a mí de disparador para empezar a hablar de ciertas cosas en lo que acabamos de ver. Vamos a hacer una reconstrucción racional muy breve, muy puntual, sobre lo que acá está escrito. Los dibujos 1 y 2 supuestamente representan lo mismo. Es una posibilidad. Aquí hay una boa que digiere un elefante. Hay, por tanto, una interpretación correcta. En el segundo lugar, la afirmación el dibujo representa un sombrero es falsa, como ya se dijo, porque no era un sombrero. Se sigue de esto que la interpretación adulta que sostiene que el dibujo representa un sombrero es incorrecta. Hasta ahí ya tenemos varios datos. Avanzamos con esto. ¿Qué otras cosas podríamos sacar en limpio de estos dos dibujos y la representación correcta y la interpretación correcta? ¿Por qué ocurre esto? ¿No? Esto de que no es un sombrero y que es una interpretación incorrecta. La pregunta es, ¿no se parece el dibujo 1 a un sombrero? ¿No se parece? ¿No? La interpretación correcta del dibujo presupone una mirada profunda al interior del dibujo. O sea, hay que mirar a través de esa capa, la piel de la boa, para saber lo que hay. No se trata sino de un caso más en que hay diferentes formas de ver un mismo asunto, que es otra posibilidad, ¿no? O sea, vemos de distintas maneras. Podemos comparar, decía, esta situación con lo que ocurre con el uso común del lenguaje, ¿no? En vista de que, fíjese que es el lenguaje ordinario, ¿eh? Es frecuente que algunas palabras tengan más de un sentido. Entonces, en el lenguaje ordinario, supuestamente, habría varias formas de ver o varios significados de una misma cosa. Seguimos con esta idea para entrar luego a Descartes. No obstante, yo quería poner acá un disparador, que es el de Wittgenstein 1, que es el de Tractatus. El texto es un poco largo, así que le voy a pedir a Carlos que me ayude a leerlo porque estoy con oxígeno bastante contenido y esta es una cita larguísima. Ese es un pasaje, yo lo voy contando y luego Carlos lo lee con ustedes, que tiene una metáfora muy parecida a lo que se ha visto hace un momento, que es justamente la idea del lenguaje como algo que disfraza el pensamiento. Carlos, ¿tú ves el texto? Si me ayudas con eso, por favor. Sí, claro. El lenguaje ordinario es una parte del organismo humano. Es humanamente imposible extraer de él inmediatamente la lógica del lenguaje. El lenguaje disfraza el pensamiento, y de un modo tal, en efecto, que de la forma externa del ropaje no puede deducirse la forma del pensamiento disfrazado, porque la forma externa del ropaje
está construida de cara a objetivos totalmente distintos que el permitir reconocer la forma del cuerpo. Muchas gracias. Bueno, la parte que está al medio es la que interesa. El lenguaje disfraza, ¿no? Es un disfraz. Eso no hay que perderlo de vista porque es una idea que va a aparecer más tarde en Descartes, lo veremos. Vamos a ir avanzando con estas ideas. ¿Qué reconstruimos de lo anterior? ¿No? ¿Qué tipo de síntesis sacamos del texto? El lenguaje es un asunto humano. Ok. El lenguaje ordinario, ¿sí? Disfraza el pensamiento. El lenguaje es como la ropa y el lenguaje, el pensamiento es como el cuerpo vestido, ¿no? O sea, el lenguaje es una boa, si recordamos la primera imagen, y el pensamiento es un elefante engullido. Así todo bien. De la forma externa del ropaje, por ejemplo, del lenguaje, no se puede deducir la forma del pensamiento disfrazado. Si vemos un sombrero, fíjense, si vemos un sombrero y decimos, esto es un sombrero, no hay forma de ver otra cosa. Nunca veremos una boa comiéndose un elefante. Y cuarto, la forma externa del ropaje tiene otros objetivos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser? No lo sabemos. Por ejemplo, como se dice acá, no permitir reconocer la forma interna, usar la ropa como adorno, puede ser, ¿no? La gente se compra ropa no solamente para el abrigo, sino para lucirla, por ejemplo. O las palabras, si fuera este ropaje, podría ser para hacer metáforas con fines estéticos, no para describir cosas, ¿no? No para representar estados de cosas del mundo. Veamos esto un poco más en detalle. ¿Qué dice Descartes sobre este tema de los usos del lenguaje? Lo primero que sabemos es que Descartes no ha tratado esto con mucho detalle, justamente, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo una reconstrucción acá. Aunque Descartes no expone su punto de vista sobre el lenguaje de manera programática, sí se puede identificar un conjunto de aspectos que nos dejan ver qué pensaba sobre el mismo, ¿no? Ya di la idea general que leyó Carlos, ¿no? La posición se parece a la de otros autores como Bacon, Locke, Berkeley, en fin, ¿no? Se tiene una visión negativa del lenguaje, piensa de que el lenguaje es un obstáculo porque disfraza y a veces incluso interrumpe el conocimiento. Acá hay una cuestión importante que Descartes empieza a plantear, por ejemplo, en las reglas para la dirección del espíritu, ¿no? Distingue dos usos de las palabras, ¿no? Un uso ordinario y un uso filosófico. En un uso ordinario, se dice acá, el lenguaje, ¿no? Corresponde al uso aprendido desde niños, ¿no? En que nos valemos de significados comunes propios del vulgo. Lenguaje ordinario común, el que aprendemos donde nacimos, en la comunidad que estamos. Y el uso filosófico, este sí es más bien académico, como se ve acá. Es un uso más bien ya estudiado, un lenguaje pensado, analizado por los filósofos, supuestamente. Esta distinción hará a Descartes llevar a lo siguiente. En los principios, por ejemplo, ¿no? Descartes considera, igual que Bacon, que la causa de nuestros errores reside en los prejuicios adquiridos durante nuestra infancia, y de modo particular al hecho de que vinculamos nuestros pensamientos a palabras que no corresponden adecuadamente a las cosas, o sea, no se pegan las palabras y las cosas. Todos los hombres prestan más atención a las palabras, dice Descartes, ¿no? Que a las cosas mismas. Y esa es la causa de que presten con más frecuencia su conformidad a términos que no entienden y que no se preocupen mucho de entenderlos, ¿no? O sea, se distraen en el lenguaje, pero no van más allá. Frente a esta situación, como ya estamos viendo que hay un problema acá, en la que resulta inevitable usar un lenguaje para expresar lo que pensamos, Descartes emplea un método de traducción. Es uno de los primeros que yo veo, porque esto más tarde se va a ver con Quine, Davidson, en fin, ¿no? Entonces, Descartes emplea un método de traducción y selección de significados más precisos según los fines que se persigue, para un uso filosófico, claro está. Acá hay un texto igual gigante que le voy a pedir a Carlos que me ayude a leerlo, por favor. Es un texto de las reglas para la dirección del espíritu, donde yo he subrayado, he resaltado unas secciones en amarillo, pero Carlos, sería si tú tan gentil de poder leer el texto y luego lo comentamos. Claro. A fin de que algunos no se extrañen del nuevo uso de la palabra intuición y de otras cuyo significado vulgar me veré obligado a cambiar en lo sucesivo de igual manera, advierto aquí, de un modo general, que no pienso en absoluto en el modo con que esos vocablos han sido empleados en las escuelas en estos últimos tiempos, pues sería muy difícil dar los mismos nombres y pensar cosas radicalmente distintas, sino que solo tengo en cuenta lo que significa cada palabra en latín,
Y así, cuantas veces faltan las palabras apropiadas, transfiero a mi sentido aquellas que me parecen las más aptas. Muchas gracias. La idea que está acá expuesta y que es relevante, como se fijan, es que se pasa de un significado vulgar, cotidiano, ordinario, y se trata luego de fijar cuándo faltan palabras apropiadas usar el latín. O sea, si está en francés o en alemán o cualquier otro idioma, que es ordinario, una lengua natural, pero que no es preciso, tiene ambigüedad u otras razones, preferimos acá el latín para traducir según un sentido supuestamente un poco más adecuado, ¿no? Ese es un primer método que emplea Descartes. Acá está un poco la reconstrucción que estoy hablando, ¿no? Las dificultades que entraña el uso del lenguaje ordinario exigen un método particular de traducción de las palabras. Ahora, dicho método no consiste en usar los significados según el uso filosófico normal, no se trata de reemplazar el ordinario por el uso filosófico, ¿no? El método consiste en cambiar el significado vulgar reemplazándolo por el significado del término en latín, según que parezca el más apto. Eso lo deja un poco a la consideración del propio filósofo, ¿no? Y acá se clarifica el uso del lenguaje ordinario. Entonces, nos dejamos hasta este punto con una reflexión, ¿no? Para ir redondeando este asunto que no va a ser muy largo, ¿no? Descartes percibe entonces que hay ocasiones en que faltan palabras apropiadas. Fíjese que es el lenguaje el que está limitado, ¿sí? Pues el lenguaje no alcanza, el lenguaje ordinario. En vista de que las limitaciones del lenguaje ordinario, cada vez que falten las palabras, se empleará dicho método de traducción al latín, como se ha visto. Pero la pregunta que hacemos es, ¿eso significa que hay un propósito particular según el cual el lenguaje ordinario debe ser clarificado? ¿O el lenguaje ordinario es confuso e inútil tal como está para cualquier empresa? Esa es la duda. O sea, ¿siempre el lenguaje ordinario está mal? Es la duda. ¿O solamente para ciertos fines? La respuesta es esta. Para Descartes, el lenguaje ordinario solamente es inútil para la empresa científica. Solamente es inútil para cuando alguien está pensando en la construcción, en la fundamentación de la matriz universal y de todo el árbol del conocimiento humano, basado en las ciencias, claro, y en la certeza metafísica. Pero para otras cosas está bien. Y sobre todo, ¿en qué ámbito? Que yo voy a deslizar por acá y lo puedo desarrollar luego. En el ámbito moral. En el ámbito moral es donde el lenguaje ordinario puede funcionar sin problemas. Y otro más, que es en el ámbito de las ciencias naturales, porque estas no son apodícticas necesarias, ni son fundantes, son más bien contingentes. Iré explicando este asunto. La segunda parte, y es la última, la crítica al uso del lenguaje ordinario según el propio Descartes, como iremos viendo. Esta parte es un poco más extensa, yo voy a ir agotando, luego le pediría a Carlos que me ayude a leer unos pasajes. Esto ocurre, si ustedes han leído las meditaciones metafísicas o las meditaciones de filosofía primera, en la segunda meditación, ¿no? Que se titula Acerca de la naturaleza de la mente humana, que ella es más conocida que el cuerpo, ¿no? ¿De qué trata acá? Descartes no habla propiamente aquí del lenguaje, por cierto, pero sí lo deja entrever en alguna parte, ¿no? Antes creo que me pasé muy largo, fue esto. Ya, diantres, creo que tenía que bajar un poco esto para acá. Quiero ver si está acá el texto. Ah, no, sí, está bien. Ese es el drama de hacer reconstrucciones racionales, ¿ven? No puse el texto, pero ya, no importa. Acá está. No lo puedo decir todo porque sería gigante. Voy a puesto solamente un pasaje. Si han leído la segunda meditación, se recuerdan pues que hay esta prueba, ¿no? De la conciencia, de si uno existe mientras que piensa, etcétera, ¿no? Pero acá hay una reconstrucción muy apretada de la misma para ir al punto del lenguaje. Todo lo que representan los sentidos, dice Descartes, la memoria y la imaginación es falso. Sirven para otra cosa, ¿no? Pero no para el conocimiento. En esos términos estrictos, ¿no? El conocimiento en sentido así muy fijo como científico. Por ello, las nociones de cuerpo, figura, extensión, movimiento y lugar son quimeras. ¿Qué es entonces verdadero? Se pregunta. Además, no existe en el mundo ni las otras mentes, ¿no? No hay un mundo externo, no hay otras mentes como yo, excepto la propia, ¿no? Por eso es la investigación propia, ¿no? El investigador puro de Descartes, por la cual dudo y pienso. Por ello soy algo siempre que esté pensando. En 13 dice, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadero,
cuando a veces es expresado por mí o concebido por mi mente. Esto lleva a varias observaciones, ¿ah? Porque dice, cuando a veces es expresado, o sea, yo lo puedo proferir, o solamente cuando yo lo concibo en mi mente. En el caso de Descartes se aplica, porque es una mente como un teatro interno. Además, en la segunda meditación se dice cosas como estas. El pensamiento es un atributo que me pertenece solo a mí, o en todo caso solo a uno, ¿no? A uno mismo, ¿no? No puede arrancarlo de mí, es aquello que está más inmediato a la conciencia o es parte de uno mismo, dice Descartes. Yo existo por eso, es cierto mientras pienso, ¿no? Por ello soy una cosa pensante, una mente. Ahí están las citas de Adam y Tannery, ¿no? AT, que es la cita de las meditaciones. Sin embargo, no puedo dejar de creer que las imágenes de las cosas corporales se conocen con mayor distinción que la mente, o sea que yo mismo, ¿no? Parece ser. Ello ocurre porque la mente se extravía y se aleja de los límites de la verdad, ¿no? Dice Descartes. Acá está la parte que es la médula donde se refiere al lenguaje, el texto, y es un poquito más extensa que yo voy a mencionar en un momento, pero acá está la reconstrucción antes de la cita, ¿no? El trozo de cera y el uso ordinario del lenguaje, ¿no? Un cuerpo particular, ¿no? Un trozo de cera, ¿no? Como tomado un panal, por ejemplo, ¿no? Reúne una serie de cualidades, ¿no? Sabor, olor, color, figura, tamaño, dureza, etc. Todas son propiedades físicas, diríamos. Pero mientras hablo, dice Descartes, el trozo de cera se acerca al fuego y entonces se derrite y pierde todas sus cualidades. La duda acá es, ¿permanece la misma cera o no? ¿Es la misma cera o ya cambió, es otra cosa o desapareció? Dice Descartes, fíjense, hay que confesar y está encomillado, que permanece, nadie lo niega, nadie dice otra cosa. ¿Sí? La permanencia de la cera como cuerpo depende del uso de las palabras, ¿no? Está resaltado en amarillo, nadie lo niega, nadie dice otra cosa, o sea, no se expresa, no está en el uso del lenguaje, nadie lo diría. Es decir, en el uso ordinario del lenguaje la cera permanece, ¿no? Pero la cera, se dice, no es la suma de tales cualidades, sino algo que queda como un cuerpo extenso, flexible e inmudable. Y aquello que es percibido solo con la mente, ¿no? Que es como una manera de ver, o sea, de ver pero con el razonamiento, con la mente, ¿no? La inspección de la mente, y no con los sentidos ni con la imaginación. Se percibe la cera como una inspección de la mente, como ya se dijo. Y aquí hay un texto un poco largo que ahora sí le voy a pedir a Carlos que me ayude a leerlo, porque están en 10 y 11, que son pasajes citados, encomillados de las meditaciones, de la segunda meditación. Y yo luego haré énfasis en las palabras que están resaltadas en amarillo. Carlos, si tú puedes leer 10, por favor, y 11. Claro. 10. Me admiro, sin embargo, entre tanto de lo propensa que es mi mente a los errores, porque, aun cuando considero estas cosas conmigo mismo en silencio y sin hablar, sin embargo me veo frenado por las palabras mismas, y soy casi engañado por la misma manera de hablar, por los términos del lenguaje ordinario, en la edición francesa, porque decimos que vemos la cera misma si está presente, y no que juzgamos que ella está presente a partir del color o de la figura. 11. Ahora bien, que se avergüence quien desea saber por encima del vulgo de haber ido a buscar dudas en las formas de hablar que ha inventado el vulgo. Pero cuando distingo la cera de las formas externas y, quitándole todavía sus vestidos, la considero como desnuda, aunque todavía puede haber error en mi juicio. Sin embargo, no la puedo percibir sin la mente humana. Ok, muchas gracias. Las frases que están resaltadas en amarillo dicen, me veo frenado por las palabras mismas, ¿no? Es la metáfora que usa Descartes, ¿no? O sea, las palabras me dejan hasta un punto. Y si casi soy engañado por la misma manera de hablar, ¿no? Porque decimos que vemos la cera, pero no es realmente un juicio, ¿no? Por eso se dice abajo que se tiene dudas sobre las formas de hablar que ha inventado el vulgo, o sea, el lenguaje ordinario, ¿no? Porque justamente se dice, cuando distingo la cera de las formas externas, ¿se acuerdan la metáfora de la ropa, del sombrero, ¿no? Pero la mirada de la inspección de la mente se fija en aquello que está dentro y quita los vestidos, el traje, la ropa. Esa es la metáfora que está acá.
Entonces acá está la explicación. Cuando Descartes sostiene que al distinguir la cera de las formas externas, la concibe como desnuda, la despoja de sus vestidos, eso significa que la ha percibido a través de la inspección de la mente, ¿no? La mentis inspección, identificando en ella a la extensión como propiedad de los cuerpos. Pero la ha percibido quitándole los vestidos del lenguaje, que es la metáfora, ¿no? El vestido de la representación lingüística, en particular del lenguaje ordinario, que es lo que se ha dicho, porque el lenguaje ordinario nos lleva a confusión. Estas son las formas externas del lenguaje que impiden un conocimiento cierto de la extensión en este caso. Pero ahí no acaba todo, sino que hay una variación un poco curiosa que tiene Descartes, porque primero critica el lenguaje ordinario, pero luego lo va a validar, vamos a ver, y parece que esta tensión eventualmente podría llevar a dos versiones, ¿no?, de lo que piensa Descartes sobre el lenguaje y la crítica al lenguaje ordinario. A pesar de la crítica entonces de Descartes al uso del lenguaje ordinario, dentro del proyecto de la investigación pura, o sea, del proyecto metafísico, su posición respecto del uso filosófico normal es también sometida a examen, ¿no? Dice algo así: cuando discute el concepto de vacío, porque Descartes negaba el concepto de vacío, recupera el significado vulgar de tal término, en oposición al uso académico. Por ejemplo, no solo Aristóteles, el propio Leibniz negaban también filosóficamente al vacío, ¿no?, contrariamente a los atomistas, claro está. Su razonamiento expone el punto de vista según el cual el significado del término vacío se entiende, dice Descartes, muy bien en el uso vulgar y no genera ninguna confusión ni disputa, y menos ninguna consideración metafísica, como la de considerar, por ejemplo, al vacío como extenso y por ende como una sustancia, que eran las críticas típicas a los atomistas. Acá hay un texto justamente donde se explica este asunto, que básicamente trata también de la otra versión. O sea, un momento era, el lenguaje ordinario nos sirve, lo reemplazamos con el latín, lo reemplazamos para clarificar, para ser más nítidos, para evitar cómo el lenguaje ordinario disfraza con el lenguaje justamente el pensamiento, el concepto, el juicio. Pero acá está la otra propuesta, que es un poco que el lenguaje ordinario está bien, sí, y que más bien los filósofos se confunden con los términos. Carlos, te agradecería si puedes ayudarme a leer este texto de los principios, que es un texto posterior. Claro. Repugna la existencia del vacío en el sentido en el que los filósofos usan esta palabra. En relación con el vacío, en el sentido en el que los filósofos toman esta palabra, a saber, entendiendo por tal un espacio en el que no hay sustancia, es evidente que no puede darse en el universo. Pero cuando tomamos esta palabra según el uso ordinario y decimos que un lugar está vacío, es indudable que no queremos afirmar que no haya nada en absoluto en ese lugar o espacio, sino solamente que no hay nada de lo que estimamos que debería haber. Así, y puesto que un recipiente está hecho para contener agua, decimos que está vacío cuando solo contiene aire. Y si no hay peces en un vivero, decimos que no contiene nada, aun cuando esté repleto de agua. De igual modo, decimos que un barco está vacío cuando en vez de contener las mercancías que generalmente transporta, está lleno de arena con el fin de resistir a la impetuosidad del viento. Ok, muchas gracias. Igual acá, si se fijan, es el lenguaje ordinario el que está bien. O sea, la gente en el sentido llano, común, vulgar, sí usa bien la palabra vacío. ¿Quiénes la confunden? ¿Quiénes la llevan a error? Los filósofos. Acá es al revés. Incluso diría el propio Descartes, él mismo de alguna forma, ¿no? Si tiene un concepto de vacío, pues llevaría a pensar que es algo más, ¿no? Cuando se entiende. El texto es clarísimo y está la cita. Se entiende claramente qué cosa quiere decir cuando se habla de que algo está vacío, ¿no? Empezamos entonces con el texto del Tractatus, pero terminamos entonces con un texto más bien del segundo Wittgenstein, que veremos enseguida. La reflexión de lo que se ha leído hace un momento es: el uso del término vacío, como lo explica Descartes, tal y como es empleado de manera ordinaria, no genera ninguna polémica. Está clarísimo. Pues nunca se emplea de manera absoluta, ¿sí? Siempre es contextual, siempre depende de en qué contexto, en qué situación se emplea.
sino que depende del uso, como se dice contextual, de si un recipiente, por ejemplo, está vacío de agua, pero no vacío absolutamente, o una pecera está vacía de peces, pero no vacía absolutamente. Esta ya es una intuición muy inteligente y que Descartes también la plantea. O sea, Descartes tiene las dos visiones. Por eso decía que vamos a acabar con Wittgenstein 2, o sea, con las investigaciones filosóficas. Citamos a Tractatus, ¿no? Al inicio, pero podríamos bien terminar con Descartes con esto. Cuando los filósofos, dice Wittgenstein, en las investigaciones, ahí está la cita, usan una palabra, conocimiento, ser, objeto, yo, proposición, nombre y tantas otras categorías filosóficas clásicas, y tratan de captar la esencia de la cosa, siempre se ha de preguntar, ¿se usa efectivamente esta palabra de este modo en el lenguaje que tiene su tierra natal? Y dice Wittgenstein, por lo menos es la empresa que tiene las investigaciones, nosotros reconducimos las palabras de su empleo metafísico a su empleo cotidiano. Yo he querido entonces hacer esta comparación muy de Descartes, como han visto, pegado a Wittgenstein, porque me parece que con todo lo transhistórico que pueda hacer la lectura, hay las dos formas de analizar el tema. En realidad está presente ambas cosas. Y bueno, este asunto llega hasta acá, sí es. Y bueno, muchas gracias por su atención y mil disculpas, estoy haciendo todo lo que puedo por hablar, estoy más o menos. Gracias, Carlos, más bien por ayudarme para la lectura en varios pasajes. Más o Pero menos, gracias, Carlos, más bien por ayudarme para la lectura todo en varios bien. pasajes. Gracias, Álvaro, por la ponencia esta noche. Vamos a pasar a algunas preguntas que existieran de parte del público. Sí, ¿Por qué, Álvaro, esta sí. constante recurrencia a la idea de que los sentidos llevan a la falsedad? ¿Cuál es el papel de los sentidos en el uso del lenguaje ordinario, según Descartes? Bueno, lo que se estaba tratando de explicar en esta mención a las meditaciones metafísicas, a la segunda meditación en particular, es que cuando la gente piensa, y se piensa desde un lenguaje, obviamente, con el lenguaje ordinario nos hace decir y pensar cosas que no son reales, diría Descartes, porque en la metáfora esta de este trozo de cera, dice Descartes, decimos que es la misma, ¿no? Decimos que ha cambiado, decimos que es de otra forma, pero lo que estamos viendo es que nuestra comprensión del mundo, que presupone obviamente un compromiso ontológico, también tiene un compromiso con las palabras, o sea, nuestra forma de lenguajear, por así decir, de usar palabras en un sentido ordinario ya tiene una concepción del mundo y es esta la que supone que los sentidos nos dicen lo que las cosas son. Como sabemos, a tu pregunta, Descartes cuestiona los sentidos, la imaginación y la memoria en la segunda meditación porque no contribuyen a encontrar firmeza, solidez, no contribuyen a dar certeza metafísica. Puede que sí funcionen en otro ámbito, de hecho, como yo había mencionado por ahí de manera suelta, que es el ámbito de la moral. Y solamente para decirlo brevemente, para agregar información, Descartes distingue, por ejemplo, en los principios de la filosofía, una certeza metafísica, que es la que ya todos conocemos, de una certeza moral. La certeza moral es la que supondríamos más bien contingente, variable, aquella que está más bien siendo contextual, circunstancial y que no es apodíctica, no es necesaria. Y eso podría hacernos pensar en que, en resumen, solo la certeza metafísica es la que sirve para las ciencias como fundamento de todo el conocimiento, pero la certeza moral puede ayudarnos en el ámbito, por ejemplo, de lo humano, lo cotidiano, como de hecho también el propio Descartes tuvo su propia vida, ¿no? Nadie estaría dudando de todo en el ámbito diario, ¿no? Esa sería la respuesta. Gracias, Álvaro. Mm, Como parte del público, Dante Tantalián nos pregunta te pregunta lo siguiente: ¿qué se entiende por significado?
¿Se entiende ese por, perdón? Descartes, ¿no? ¿Qué se entiende por significado? Dice, desde Descartes. La pregunta necesitaría un contexto porque está demasiado descontextualizada. O sea, Descartes no habla de significados directamente, no tiene una teoría de significado. Lo que yo he hecho es una reconstrucción, tomando unos pasajes aquí, unos pasajes allá, citando a Wittgenstein, como se ha visto, para reconstruir las ideas que Descartes tiene sobre el lenguaje, pero él no tiene ni una teoría de significado, ni una teoría, ni una filosofía del lenguaje, ni mucho menos, ¿no? O sea, ¿cuál es exactamente el comentario de la pregunta? No, no lo entendí. O en todo caso, si me pueden dar un contexto, ¿no? Para saberlo. Claro, sí, vamos, el Dante, que es quien ha comentado, vamos a esperar que lo pueda La- aclarar las, en un las momento. preguntas, las Y preguntas en claro, filosofía no sí. pueden ser disparos, pues, ¿no? ¡Tah! O sea, dame un contexto, ¿no? Yo acá he puesto, miren, hablando solo de Descartes, he puesto dos contextos. Wittgenstein 1, Wittgenstein 2 para recrear esto. Y he citado Descartes en una parte y Descartes en otra parte. Tengo que dar un contexto, no voy a decir Descartes pensaba tal cosa, pero ¿en qué universo, no? Pero bueno, yo quisiera, en condiciones normales, yo soy muy dicharachero en realidad, pero estoy ahorita que me controlo porque no tengo nada para los que me ven así, que hablo despacio, serio, pero sigo con unos problemas que no supero de gastritis y que bueno, estoy hablando como quien dice por buena voluntad, pero muy poco, por eso, más bien gracias Carlos por ayudarme a leer. Claro, sí. Hay otra pregunta, Sí, la última probablemente, que la tenemos aquí. a ver, Tengo que dar un contexto. Sí. Wilson Rosado nos pregunta sí, eh, cómo conceptualizaría el vacío Descartes desde ya. estos dos puntos de vista, ¿no? que habías presentado. Ya, es una pregunta bien difícil. No tengo tanto aire como para responderla, pero diré dos cosas, ¿sí? Descartes tiene un tratado de física. Es un tratado sobre el mundo visible, ¿no? Tiene una visión también corpuscular del universo, ¿no? Y cree que el universo es un plenum, no hay vacío. Es todo lo contrario a la visión de los atomistas, que sí admitían obviamente el concepto de vacío. Porque él cree que hay algo así como en Aristóteles, un contrasentido en decir de que exista algo como el vacío, que es como un no ser. Y lo único que pensaba es que en su teoría corpuscular, que es como de torbellinos, de corpúsculos que se chocan, colisionan entre sí, instancias en las cuales como de momento están vacíos, pero no plenamente. O sea, no hay un vacío absoluto. Solamente son como posibilidades hasta que luego son cubiertos por otros cuerpos. Es lo único que podría decir de momento. No es cierto, es cierto por lo demás que, así como Descartes, Leibniz también negaba el vacío, ¿no? Y Aristóteles, claro está. Sí, muchas gracias Álvaro por las respuestas a estas preguntas. El profesor Rubén Quirós se ha hecho presente esta Ok, noche. Él es el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, lo hola habíamos Rubén, ¿cómo mencionado al estás? inicio, y él va a dar unas breves palabras Ah, muchas de- gracias. para el término de esta ponencia. Profesor, buenas noches, adelante. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Álvaro. Hola Rubén. Eh, He estado observando y viendo toda la charla. Y evidentemente, para todos los que nos están viendo también, muy buenas noches, para todos y todas que nos están observando en otros momentos. Pero a nombre de la Sociedad Peruana de Filosofía, quiero agradecerte tu presencia, además por el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? En Casi realidad como... sí, me esfuerzo mucho porque los quiero mucho, porque en teoría yo tendría que estar ahorita durmiendo, sabe Dios, pero no quería postergar esto más, ¿no? Ya lo Bueno, además, postergamos por un partido de Perú, pero ya era mucho. dice mucho de tu compromiso Bueno, y tu valor, además, respecto a que conversar o escucharte un sábado por la noche en los sábados sí, filosóficos de la Sociedad Peruana de Filosofía y sí. con ese
el esfuerzo que estás haciendo. De verdad, estamos muy agradecidos contigo, Álvaro. Que además, Sí, Álvaro, para los que no saben, los que nos están viendo, Álvaro, nos conocemos hace muchísimos años. Estudiamos juntos en la universidad. sí. Somos de la misma promoción ingresante en San Marcos. Ujú. Hemos estudiado filosofía, compartido aulas, compartido profesores, compartido universos, digamos, de aprendizaje. Y me place muchísimo No, no tener. más también, creo. No más cosas creo que vamos a compartir. No más detalles voy a dar en todo caso. Estoy fastidiando. Y de verdad, muchas gracias por ese esfuerzo, querido amigo. Sí, Y espero en primer lugar que te mejores pronto. sí, sí, sí. Sí, más bien yo quiero comprometerme porque tú, Rubén, me conoces, a mí más bien tiene que decirme, oye, ya detente, ¿no? O sea, porque, pero nada, ahorita estoy como quien dice un poco así, con las pilas un poco bajas, porque no es que esté muy mal, pero no debería estar hablando. Pero me comprometo para otro momento, ¿no? Y otra charla, otra oportunidad que esté un poco mejor, unas semanas más y nada, volveremos con otro episodio, otro capítulo, otro horario, otro día, como ustedes gusten. Dale, compañero. Bueno, en primer lugar es la salud y esperamos tu pronta recuperación. Y Sí, de nuevo te reitero el agradecimiento a nombre del Comité Directivo de la Sociedad Peruana de Filosofía y los socios que estamos claro. siempre procurando impulsar esta plataforma. Ujú. Así que muchísimas gracias por haber colaborado con esta institución fundada en 1940, ¿no? Así es que muchísimas gracias a Carlos también por la moderación respectiva. Así que un Sí, muchas abrazo, gracias, Carlos. un abrazo muy fuerte. Sí, muchas gracias, Carlos, porque me ayudó un montón a estar leyendo porque solo no lo hacía. Sí, de nada, de nada. Vamos Ok, a continuar entonces en la Sociedad Peruana de Filosofía organizando eventos. Estén atentos a nuestra página de Facebook. Vamos a ir por ahí, vamos a ir publicando la publicidad de los distintos eventos. Bueno, eso ha sido todo. genial. Muy buenas noches. Muchas gracias, Álvaro, No, por la gracias a ti, ponencia y Carlos, a Rubén y también, a todos. profesor Rubén Quiroz, por estar presente. Gracias, Rubén, gracias, Carlos, y gracias a todas las personas. Y mil disculpas por no estar completo, pero yo me recupero y ya regreso y habrá otra oportunidad, estoy seguro de eso. Cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao. Igualmente, ya nos vemos. Hasta pronto.